Bueno, el día de hoy les vamos a exponer el tema que nosotros escogimos con mi compañero Diego González y yo, Luis Alexander. Am, Escogimos el tema de protestas contra el racismo y la discriminación. Discriminación. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinadas personas o grupo, que a veces no percibimos pero que en algún momento la hemos causado o recibido. El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre Nosotros escogimos la marcha en Washington, que fue el 28 de agosto de 1963 en Washington, D.C., Estados Unidos. En agosto de este año se cumplieron 57 años desde que el líder de los derechos civiles Martin Luther King dirigiera la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad para exigir justicia racial. Fue entonces cuando dio su famoso discurso Yo tengo un sueño, defendiendo la armonía racial en el monumento a Lincoln durante la marcha. Hasta entonces a los negros se les negaba muchos de los derechos y libertades civiles. No se les permitía votar en todos los estados, se les negaba la entrada a ciertos locales o acceder a determinados empleos. Sus hijos no podían acudir a algunas escuelas de blancos, eran víctimas de crímenes policiales sin consecuencias y seguían siendo perseguidos por el Ku Klux Klan. La marcha en Washington fue una manifestación pacífica coordinada por organizaciones sindicales, religiosas y defensoras de los derechos civiles, bajo el lema Empleo, Justicia y Paz. Entre 200,000 y 300,000 personas, según la fuente de la comunidad. Todo esto fue tratado por Martin Luther King, que expuso que era el momento de subir desde el oscuro y desolado valle de la segregación al soleado sendero de la justicia racial. El discurso se incardinó en la propia efeméride, ya que se cumplían 100 años de la proclamación de emancipación con la que el presidente Lincoln puso fin a la esclavitud de los Estados Confederados de América. A pesar de que hubiera pasado un siglo desde entonces y que se afirmara en la Declaración de Independencia, todos los hombres eran iguales, los afroamericanos eran inferiores en relación con el reconocimiento de sus derechos, por lo que aún no eran libres. En el discurso I Have a Dream, junto con todas las acciones del movimiento contra la segregación racial, como el caso de Rosa Parks, fueron determinantes para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derechos al Voto en 1965. Así se cobra el pagaré del que todo americano iba a ser heredero, que el pastor reclamaba sobre la base de la Constitución y la Declaración de Independencia estadounidense. Este pagaré era una promesa de que todos los hombres, sí, a los hombres negros y también a los hombres blancos se les garantizarían los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En 1963 no es un final, sino el principio. son los protagonistas de este movimiento y de dónde proceden. Los protagonistas de este movimiento son aquellas personas que han decidido hacer un cambio, ya que las han discriminado o solo porque lo vieron alguna discriminación han decidido apoyar. Ya que en el mundo hay todo tipo de personas y no todas tienes que agradarle, pero hay personas que solo por tu color de piel o tu gusto sexual pueden llegar a discriminarte y tratarte como si no fueras un ser humano. Demanda de los grupos que participan en esta propuesta. Como todo grupo protestante, buscan la igualdad, que no solo por su color, ni sus creencias, ni sus gustos los juzguen, que no haya ningún tipo de censura hacia ellos ni hacia sus creencias. ¿Cómo se han organizado estos grupos? ¿Qué acciones han realizado para que los escuchen? Estos grupos se ponen de acuerdo para hacer protestas y movimientos. Estos movimientos influyen en la mayor parte de la sociedad. ¿Por qué? Ellos pueden tapar una avenida o cerrar una calle, para que los demás ciudadanos lo escuchen y se pongan a pensar sobre el problema y brinden su apoyo, ya que ellos intentan brindar información sobre lo que han sufrido para que los apoyen y ya no pase más. Importancia del movimiento. La importancia de este movimiento es que haya igualdad entre las razas, género y creencias.
que ya no haya discriminación hacia ningún tipo de persona, que la sociedad esté tan consciente del problema que le causa a la gente, ya que nadie debe de ser tratado como si fuera menos. Todos valemos lo mismo y creo que debe ser más estable una sociedad si es más igualitaria y se va a volver menos explosiva. Gracias por su atención.